Vamos, hermanos míos, a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarlos al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 24. Vamos a ver primeramente, aunque tomaremos otros versículos de este pasaje. Evangelio según San Marcos. Si gusta estar de pie un minuto, ya va a estar sentadito y leemos la palabra del Señor. San Marcos 5, 21 al 24, vamos a considerar el día de ahora. ¿Listos? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Señor, gracias por este privilegio que tenemos de compartir tu palabra en esta hora. Gracias por cada uno de los hermanos que ha venido para escuchar, Señor, el mensaje de hoy. Permite, Dios, que tu bendición pueda llegar a sus vidas y puedan, Dios, ser ministrados a través de esta palabra que voy a compartirles. Padre, en tu nombre, háblanos a cada uno de nosotros. Diga conmigo: Señor, háblame. Necesito oír tu voz a través de la palabra. Gracias, Dios. Amén. Amén. Puede sentarse. Vamos a hablar ahora de la fe de Jairo, la fe de un hombre que se llamaba Jairo. La fe de Jairo. De eso vamos a estar compartiendo en esta oportunidad. En la vida hay muchas personas que nos inspiran, que nos dejan grandes enseñanzas, muchas personas que nos ayudan a creer lo que Dios va haciendo en la vida de cada uno de los que le servimos. Y Dios se va manifestando en la vida de todo creyente. Y hay personas que marcan nuestras vidas. Nuestras vidas son marcadas por aquellas personas que toman buenas decisiones y que vemos que tienen éxito. También nuestra vida es marcada por aquellas personas que tomaron malas decisiones, y tenemos que considerar esas malas decisiones para no pasar nosotros por ellas. Pero en este caso nos encontramos con una persona que, teniendo un contexto muy religioso, tomó una de las mejores decisiones, y esta fue buscar a Jesús en un momento de angustia. ¿Qué motivó a Jairo a ir donde Jesús? Si él era un principal de la sinagoga, de los sacerdotes. Es más, dicen los estudiosos que Jairo era el administrador de la sinagoga. Era el hombre de completa confianza. Pero sabemos que en ese momento el credo religioso, el credo judío, era conservador y no aceptaban a Jesús, aunque ellos sabían que Jesús era el enviado de Dios. Pero no les convenía aceptarlo. Y Jairo sabía ese contexto del Sanedrín y sabía ese contexto de todos los sacerdotes. Voy a hablarles entonces en el mensaje de hoy que aprendamos de la vida de Jairo a tener fe, a tener convicciones claras de lo que es la vida de una persona que ha confiado en Jesucristo. Vamos a considerar tres aspectos
tres enseñanzas que Jairo nos deja en este pasaje que hemos leído y el contexto de lo que vamos a ver. En primer lugar, Jairo nos enseña a creer que Jesús es Dios. Una de las cosas que debemos creer y que es así es que Jesús es Dios. Amén. Por lo tanto, si sabemos que Jesús es Dios, debemos acercarnos a Él. Reconocer a Jesús como Dios en el contexto de Jairo no era fácil. Mencioné, Jairo era un fiel amigo, el hombre de confianza de los sacerdotes en el contexto judío. El nombre de Jairo significa alegría, significa gozo. Pero resulta que Jairo no tenía alegría y no tenía gozo en este momento. Aun cuando tenía un buen empleo, aun cuando era gran amigo de las personas más importantes religiosos, Jairo no tenía paz. Él era el administrador de la sinagoga de Gerasa en la antigua Decápolis, y esto está al noreste de Jordania. Tenía un puesto muy importante, hombre de confianza, así se le llamaba a los administradores, hombre de confianza. Por eso Judas, que era el administrador en el ministerio de Jesús, era el hombre de confianza, aun cuando traicionó al Señor. Pero se le consideraba como confianza y por eso se le daban las finanzas. Y a Jairo se le habían dado las finanzas porque era un hombre de confianza. Pero también Jairo sabía quién era Jesús. Porque si él no hubiera sabido quién era Jesús, Jairo jamás se hubiera acercado a él. Todos los principales, todos los sacerdotes sabían quién era Jesús. Lo único era que no les convenía acercarse a Jesús, porque si lo hacían estaban negando a sus principios, aun cuando lo correcto era que lo reconocieran, era lo que se esperaba. Pero se habían acostumbrado a su contexto religioso, a su bienestar religioso, familiar e ingresos, que sabían que si aceptaban a Jesús, la gente iba a seguir a Jesús y los iba a dejar a ellos, y toda la bonanza y lo que tenían se les iba a terminar. Entonces, Jairo sabía quién era Jesús. Al igual que vemos a Nicodemo, otro principal entre los sacerdotes, aquel que llegó a Jesús de noche, él le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Ahí se puede dar cuenta. Ellos sabían quién era Jesús. Y él dice: sabemos, hablando en plural, sabemos que has venido de Dios. Entonces Jairo sabía eso. Los sacerdotes sabían que Jesús era el Mesías, pero sentían celos porque si ellos decían que Jesús era el Mesías, la gente se iría con ellos, con Jesús, y los abandonaría a ellos. Pero vemos a Jairo que hace algo que no se esperaba que un hombre hiciera en el contexto religioso de él. Dice el versículo 22, bueno, le puedo leer desde el 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno, fíjese acá, uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Ahora, cuando hablamos de postrarse, no es solo de arrodillarse. Postrarse es poner la cabeza al piso.
Y Jairo, al ver a Jesús, mira a Cristo y pone su cabeza a los pies de Jesús. Eso significa: me rindo delante de ti. Te considero una persona superior a todos los demás. Y Jairo está ahí, postrado. La gente le observa y dice: pero él es uno de los principales de la sinagoga, él es el administrador. ¿Cómo es posible que esté postrado a los pies de Jesús? No era fácil tampoco para Jairo postrarse. El postrarse significaba en ese momento renunciar a sus principios, renunciar a sus creencias, renunciar a su trabajo, renunciar a las amistades de ese momento. Era renunciar a todo. Pero él sabía que Jesús es Dios. Pero él sabía que Jesús era el único que podía resolver el problema por el cual él estaba atravesando. ¿Y cuál era el problema? Vea el versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Es decir, mi hija está a punto de morir. Ahora bien, Jairo, amigo del sumo sacerdote, Jairo, administrador, hombre de confianza, Jairo, el hombre que estaba en todas las reuniones para dar informes financieros, el hombre que podía llegar a las autoridades, a los religiosos, el hombre que podía todo. Ahora llega y se postra delante de Jesús, el que era despreciado por sus jefes. ¿Pero por qué se postró? Porque su hija estaba a punto de morir. ¿Qué haría usted si sabe que su hijo, su hija, está a punto de morir? Yo haría de todo, hermano. Uno como padre, por un hijo, o sea, ¿qué importa lo que va a pasar? ¿Qué importa que me voy a quedar sin nada si sé que la solución está ahí? Y él está ahora, al ver a su hija que está agonizando, al ver a su hija que está completamente enferma y está en ese estado, Jairo llega a postrarse y a decirle a Jesús, a rogarle a Jesús que le dé una respuesta. Ahora, ¿por qué llega donde Jesús y no llega donde los sacerdotes? ¿Por qué llega donde Jesús? Porque él sabía que la única respuesta estaba en Jesucristo. Si usted está pasando un problema, la única respuesta está en Jesucristo. Si usted está pasando una enfermedad, la única respuesta está en Jesucristo. Si usted tiene cualquier dificultad, no importa cuál sea esta, la única respuesta está en Jesucristo. Y Jesucristo es Dios. Y Dios lo puede todo, porque nada hay imposible para Dios. Diga conmigo: nada hay imposible para Dios. Aleluya. En segundo lugar, Jairo nos enseña a practicar la fe en familia. En el versículo 23 dice una vez más: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, es decir, o sea sanada, y vivirá. Ahora vea la fe de Jairo. Si tú pones las manos sobre ella, Jesús, mi hija vivirá.
Si Jesús pone las manos sobre usted, sobre su familia, usted tiene vida eterna. Usted tiene paz. Usted lo tiene todo. Jairo nos enseña el valor de la familia dentro del ministerio, dentro de la iglesia. Jairo nos enseña lo importante que es que la familia conozca a Jesucristo. A todos nos importa la familia, por eso estamos acá como familia. Al entrar a la iglesia pude ver padres que venían con sus hijos, y eso es importante porque usted está dándole un legado a sus hijos. Estoy en la iglesia hablando sobre los jueces, una serie que estoy hablando sobre los jueces de Israel. Y algo tremendo es cuando llegamos al capítulo 2, versículo 10, que dice que murió Josué y murió los líderes que estaban con Josué, y se levantó una generación que no conoció a Jehová. Y esa generación vivió lejos de Dios. Y esa generación ofendió a Dios. ¿Y dónde estuvo el problema? En que los padres no les enseñaron a sus hijos a amar a Dios. Por ello, le felicito por haber traído a sus hijos a la iglesia, por traerlos al culto. Nunca los deje en casa. Tráigaselos a la casa de Dios. Tráigaselos que oigan palabra, porque conforme ellos escuchan, la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, y ellos serán benditos y sus generaciones, como lo cantábamos, serán benditas, porque Dios ama a la familia. Porque Dios quiere lo mejor para su familia. Y Jairo nos enseña que debemos de dar prioridad a la familia antes que cualquier otra cosa. Dios y luego la familia. Dios y luego la familia. Sus hijos son importantes, son el fruto de su amor. Sus hijos son el regalo, la herencia de Dios para usted. Dios se los dio. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima. Herencia de Jehová. Por ello invierta en sus hijos, por ello piense en su familia. Y Jairo pensó en su hija y dijo, voy a perderlo todo, pero sé que mi hija sanará. Jairo llega donde Jesús porque sabía que Jesús lo iba a sanar. De lo contrario, jamás Jairo se hubiera arriesgado a ir donde Jesús. Pero él sabía quién era Jesús. Para Jairo, la familia tenía un lugar superior al ministerio que él desempeñaba. Más importante que el trabajo. Más importante que las amistades. La familia ocupa un lugar especial. Jairo pensó, seguramente por venir a postrarme delante de Jesús, que es el enemigo de mis jefes, voy a perderlo todo, pero voy a ganar a mi hija. Y Jesús es Dios. Jesús me dará lo mejor. Siempre ponga en alto el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo le va a dar lo mejor en su vida. Por ello Jairo viene, se postra, se humilla delante de Jesucristo y viene creyendo en lo que él va a hacer. Sabía que Jesucristo cuidaría de su familia. Llega y le dice, mi hija se está muriendo. Necesito que vengas conmigo para que la sanes. Ahora, él estaba seguro que Jesús la iba a sanar. Y una de las cosas que usted debe estar seguro en la vida es que Jesús va a obrar en usted. Y este día, una sanidad. ¿Lo cree? Este día Jesús va a obrar en usted una sanidad, y en la vigilia que decía hermana Marisela, contará el testimonio porque Jesús es Dios.
Él hace cosas preciosas. Cuando nos importa la familia, Jesús vela por ellos. Un día nos pedirá cuentas por la familia. Si la encaminamos en sus caminos o si dejamos que se apartara de sus caminos. Por ello, cuando los hijos están pequeños, es nuestra oportunidad para inculcarles el amor de Dios en sus vidas, en sus corazones. Y Jairo nos enseña ese principio de darle prioridad a la familia, de cuidar a la familia. Cuando el Señor me llamó al ministerio, mire, es algo tremendo para uno que es pastor. Cuando el Señor me llamó al ministerio, yo entré de lleno con todo y así estoy desde ese día. Pero un momentito yo estaba descuidando a mi familia. Trabajaba fuerte en la iglesia como pastor auxiliar. Estaba estudiando en el instituto bíblico. Salía de la casa a las 5 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche. Y eso era todos los días, no teníamos día de descanso. Y luego, el día que gradué del instituto bíblico, Josué, yo nunca olvido esto. Mi hijo mayor me dijo: papá, ¿puedo hablar contigo? Después que gradué, fuimos a almorzar y llegamos a la casa. ¿Puedo hablar contigo? ¿Tienes unos minutos? Un niño de 7 años. Y le dije: claro, hijo. Papá, te felicito. Eres un buen padre, trabajas para la familia. Papá, te felicito, te acabas de graduar de pastor. Te felicito, papá. Pero ahora que ya no vas a ir al bíblico los sábados, ni por las tardes, ¿será que el día sábado tendrás 1 hora para que vayamos a la cancha, al cafetalón y juguemos fútbol? Oye, hermano, me marcó. ¿Será que ahora tendrás 1 hora? Y yo le dije: primero, perdóname. Segundo, habrá más de 1 hora. Y desde ese día crecieron mis hijos. Bueno, ya están casados los dos. Establecimos el día lunes como día de la familia para comer juntos. Yo trato de que no haya actividad. Solo en el mes hay una reunión los lunes. Y establecimos el día lunes. De ahí que ellos se casaron por sus trabajos, lo pasamos al domingo después de todas las actividades de culto. No hay domingo que mi esposa, su servidor, mis hijos, sus esposas, no estemos sentados para cenar juntos. Salimos a comer pupusas a algún lugar. Porque eso que ese niño me dijo de 7 años me hizo reflexionar. El Espíritu Santo vino a mi vida y me habló en aquel texto de Salomón. Me pusieron a cuidar las viñas y la viña que era mía no cuidé. Y eso a mí me marcó como pastor. Y se estableció esa ley. Ahora eso es ley. O sea, el domingo vamos a siempre, cada tarde, después de todo, nos vamos a cenar juntos, pasamos 3-4 horas juntos, platicamos y todo. Tengo la ventaja que el menor ahora trabaja conmigo, de hecho él es pastor auxiliar, allá está predicando. Entonces tengo la ventaja que estoy más cerca de él, pero establecí el principio de dedicarle tiempo a la familia. Después del devocional, después que ha salido de todo, váyase con sus hijos a un parque. Amén. Juegue con ellos, porque luego crecen y luego se van. Y después casi no hay tiempo. Jairo nos enseña a darle prioridad a la familia, nos enseña a amar la familia, nos enseña que la familia es importante. En tercer lugar, Jairo nos enseña a mantener la fe cuando ya no hay esperanzas de nada. Vamos al versículo 35 al 42 para que usted pueda ubicarse en lo que voy a hablarle ahora. Versículo 35.
Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, es decir, de la casa de Jairo, diciendo: tu hija, ¿qué le pasó a la hija? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga, es decir, a Jairo, ¿qué le dijo? No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando él les dijo: ¿por qué os alborotáis, lloráis? La niña no está muerta. ¿Qué pasaba con la niña? La niña duerme, pero la niña estaba muerta. Ahora Jesús, en sentido de lo que iba a hacer. Jairo llegó a Jesús por fe. La fe le impulsó a ir. Seguramente Jairo ya había escuchado de milagros que Jesús había hecho. Seguro de ello. Seguro Jairo supo cuando Jesús convirtió el agua en vino. Seguro Jairo supo cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Jairo sabía quién era Jesús. Y él viene con una convicción de que Jesús iba a responderle. Pero mientras él hablaba, el que había venido le dice: no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Ahora, ¿cómo cree que se sintió Jairo en ese momento? Lo arriesgué todo para venir donde Jesús. Voy a perder mi empleo, pues me postré ante Jesús. Voy a perder mis amistades. Voy a perder absolutamente todo. Y ahora mi hija está muerta. Los versículos que no leímos antes, que están entre el 24 y el 34, hay otra experiencia. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y esta mujer sintió en su corazón que si ella tocaba el borde del manto de Jesús, ella sería sanada de un azote, de una enfermedad muy grave y penosa. Ahora, cuando hablamos del borde del manto de Jesús, hablamos del talid, no hablamos del vestido de Jesús, sino el talid. El talid era el que se ocupaba para orar, se lo ponían sobre la cabeza y ese tiene unos nudos abajo, los talid, y esos nudos representan los tiempos de oración del pueblo de Israel y las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Al igual que la semilla, la granada, tiene 613 semillas, toda granada, usted las puede contar. De igual manera, el talid tiene 613 nudos. Y está esa mujer y dice: si yo tocare el borde del manto, yo seré sanada. Ahora, la mujer toca a Jesús y siente la sanidad de inmediato. Y Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Pedro le dijo: Señor, esta multitud es grande, te están apretando y tú dices: ¿quién me ha tocado? Él dijo: es que alguien extrajo poder de mí. Y la mujer, al verse, dice la Biblia, que no podía ocultarse más, contó a Jesús lo que pasaba. Pero ese trayecto de espacio, esos minutos, hizo que la niña de Jairo muriera. Jesús se detuvo a hablar y la niña murió. Todo tenía un propósito.
Jesús está hablando con esta mujer y Jesús está fortaleciendo la vida de esta mujer y el anuncio llega: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Jairo está destruido en ese momento. Jairo está triste. Jesús lo oye y le dice: no temas, cree solamente. Si usted está pasando por una enfermedad, un problema, no tema, solo cree en Jesucristo. Jesucristo es nuestro sanador. Jesucristo es nuestro sanador. Cree solamente, cree solamente, cree y solamente cree. Jesús le dijo: no temas. Si has venido hasta mí, si has expuesto todo, si has negado todo lo demás y has venido hasta mí, no temas. Solo mantén la fe que te impulsó a llegar hasta mí. Muchas veces somos movidos por impulsos de fe, ¿verdad? Pedro fue movido por un impulso de fe. Cuando Jesús andaba sobre el mar, Pedro le dijo: maestro, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti y camine como tú caminas sobre las aguas. Si eres tú. Él sabía quién era Jesús y confiaba en el poder de Jesús. Y Pedro comienza a caminar sobre el mar, sobre las aguas, como que si era piso duro. Pero luego mira la inmensidad del mar y se da cuenta que es agua. ¿Y qué hace? Comienza a hundirse. ¿Cuántas veces somos impulsados por la fe, pero luego cuando vamos en el trayecto perdemos la fe? Jesús le dijo a Jairo: ¿qué te impulsó a venir a mí? Esa fe que te impulsó a venir a mí, quiero que la mantengas. No temas. No temas. Cree solamente. Hermano mío, si usted está pasando una circunstancia, algo difícil, yo quiero decirle en esta hora: no tema, cree solamente. Jesús es Dios todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Al que cree, todo le es posible. Solo cree. Solo crea en el poder de Jesús. Solo crea en lo que Él va a hacer en su vida. Una de las cosas que nos hace diferentes como cristianos evangélicos es que nosotros tenemos un Dios vivo. Todos los credos religiosos van a las tumbas de los que fueron sus líderes, de los que fueron los hombres que les inspiraron, porque ahí están los restos, aunque ya tal vez no estén, pero ahí fueron sepultados. Pero los restos de nuestro Señor no quedaron ahí. Él se levantó, tomó vida y Él vive por los siglos de los siglos y es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Cree solamente. Crea que Dios va a obrar en usted un milagro. Si está pasando una prueba, crea solamente. Ponga su fe en Jesucristo, que Él va a obrar un milagro a favor de usted. Si hay una enfermedad y el médico ha dicho que no hay nada más que se pueda hacer, cree solamente que Jesucristo va a sanar. Ponga su fe en Cristo. Jesús es Dios. Dije, nos hace diferentes ser evangélicos a cualquier otro credo religioso, que nuestro Dios está vivo. Hablamos con Él y Él nos escucha. Él nos habla. Él nos responde. Eso nos hace diferentes, porque nuestra fe está puesta en un Dios vivo. Dígale al que está a su lado: mi Dios está vivo. Nunca olvide, su Dios está
vivo. Su Dios es real. Su Dios todo lo puede. Su Dios todo lo hace. Porque nada hay imposible para el Dios que nosotros tenemos. Absolutamente nada hay imposible. Jesús llega a la casa del principal de la sinagoga. Había un alboroto, la gente se lamentaba y la gente lloraba y hacían lamentación mucha por lo que había pasado. Y cuando Jesús llega les dice: ¿por qué hay tanto alboroto? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y ahí los expertos pudieron haber dicho, a lo mejor lo dijeron, ¿cómo es que duerme? Y dice la Biblia claramente, se burlaban de él cuando él dijo la niña duerme, pues ya sabían que estaba muerta. Jesús tomó a sus fieles seguidores, a los padres de la niña, y llegó donde estaba la niña y la tomó de la mano, versículo 41, y le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo. ¿Qué le dijo? Levántate. ¿Y qué pasó? La niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y todos se asustaron, se espantaron. Y otros comenzaron a dar gloria a Dios, porque la que estaba muerta ahora está viva, ahora camina, ahora corre, porque Dios le había sanado. Dios le había levantado de la muerte. Su Dios es poderoso, pero tiene que creerlo. Su Dios es poderoso para obrar cosas extraordinarias. Su Dios es poderoso para resolverle ese problema que nadie lo sabe más que usted y Dios. Y si usted está pasando por una prueba, una enfermedad, lo que sea, y quiere una respuesta, yo quiero invitarle a venir a este altar y oremos juntos, que Dios va a responderle en este momento. Si usted está pasando por una prueba, si usted necesita una respuesta de Dios, yo quiero invitarlo a venir a este altar. Jesús lo hizo con aquella niña que estaba muerta. Jesús lo hizo con Jairo, que tuvo fe. Jesús lo hizo con aquella mujer que tenía un flujo de sangre. Jesús lo hizo con Lázaro, que tenía 4 días de muerto. Jesús lo hizo con el hijo de la viuda de Naín, que iban a enterrarlo y ya lo llevaban en el ataúd. Jesús lo hizo tantas veces y Jesús lo va a hacer una vez más. Cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier enfermedad que usted esté pasando, que usted tenga, sea un problema familiar, físico, sea un problema legal, cualquier cosa que usted esté pasando, venga y póstrese al igual que Jairo, venga y arrodíllese en este altar y dígale: Señor, estoy delante de ti, tú conoces mi necesidad, tú conoces mi carga. El hecho de levantarse y venir al frente significa que yo vengo y reconozco que Jesús es poderoso, que yo vengo y reconozco que Jesús es Dios, que yo vengo y reconozco que Jesús es el sanador. Ese es el acto de levantarme y salir de donde estoy y venir hasta el frente. Es un acto de decir: reconozco, Dios, que el poder está en ti. Si alguien más quiere pasar, este es un buen momento para que la misericordia de Dios venga sobre su vida, para que la misericordia de Dios venga sobre usted y para que ese problema tenga una respuesta. No hay nada imposible para Dios. Como Jairo llegó y se postró, usted está aquí postrado. Ahora hable con Jesús. Ahora dígale: Jesús, este es mi problema. Ahora dígale: Jesús, esta es mi enfermedad. Y diga cuál es su problema y cuál es su enfermedad. Y dígale: Jesús, aquí estoy.
necesito una respuesta. Dígale: Jesús, sé que tú eres real y creo en ti y necesito una respuesta. Estoy delante de ti ahora. Dame la respuesta que necesito. Estoy delante de ti ahora. Dame la respuesta que necesito. Dígale: Jesús, delante de ti traigo mi carga. Delante de ti traigo mi petición. Ahora vengo para oír, Señor, una respuesta tuya. Oh, Santo. Ahí donde está, Jesús está escuchando su oración. Usted que se quedó sentado, ore ahí donde está. Si no tiene mayor carga, ore por los que están acá al frente y levante los brazos de ellos. Ay, levante los brazos de ellos. Oh, Santo. Aleluya. Sana toda enfermedad. Sana toda enfermedad. Sana toda enfermedad. Solo ponga su mano donde está el problema y diga: por fe yo soy sanado, soy sanada en el nombre de Jesucristo. Por fe yo recibo mi sanidad ahora. Por fe yo recibo mi respuesta. Si es un problema, diga: por fe yo recibo mi respuesta ahora en el nombre de Jesucristo. Ay, salabashi. Oh, rababashi, aquí abashando. Deje que la presencia de Dios pueda ministrar su vida. Que la presencia de Dios pueda ministrar su vida. Que Dios pueda tocar su interior. Que Dios pueda sanar su interior. Que Dios pueda liberarlo de cualquier opresión del enemigo. Que Dios pueda darle paz en medio de la tormenta. Que Dios pueda darle una respuesta. Esos documentos, lo que usted está esperando, que haya una respuesta de parte de Dios, porque nada hay imposible para el Dios eterno en quien confiamos. Todo lo puede, todo lo hace. Él es todopoderoso. Oh, Santo, responde a esta gente. 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 Respóndeles. Padre, en tus manos pongo esta iglesia y cada miembro, comenzando desde sus pastores, Porfirio, su esposa, sus niñas, sus hijos, en tus manos, Dios. Glorifícate en esta iglesia. Responde, que hayan milagros, que hayan sanidades, que hayan prodigios. Que, Señor, toda la comunidad sepa que aquí hay una fuente de vida, una fuente de salvación y sanidad. Obra, Dios eterno. Glorifícate, Dios amado. Glorifícate, Dios amado, en estas vidas. Glorifícate, Dios amado, en estas vidas. Glorifícate, llénalo de tu favor y tu gracia. Llénalo de tu amor. Llénalos de tu gracia. Jesús está con usted. Y yo sé que conforme a su fe, Jesús ha obrado un milagro en su vida. Jesús ha obrado un milagro en su vida, un milagro en su familia. Jesús ha hecho una obra maravillosa en usted. Jesús ha traído una respuesta. Solo espere y usted verá la gracia de Dios. Y mientras usted está orando, si hay una persona que no ha dado su vida a Cristo,
que no se ha reconciliado con Él, si algún tiempo caminó con Él y se ha apartado, quiero que sepa que Jesús le ama y le perdona. No importa cuántos pecados haya cometido, no importa las faltas que usted haya cometido. La Biblia nos habla que hay un Dios en los cielos que nos ama y nos perdona. Hay un Dios en los cielos que quiere que vivamos una vida mejor. Y si usted no ha dado su vida a Cristo o quiere reconciliarse con Él, ¿por qué no levanta su mano en alto? Voy a orar por usted. Si hay alguien que dice: yo quiero entregar mi vida a Cristo o reconciliarme con Jesús, déjeme orar por usted. ¿Habrá alguien a esta hora? Eterno Dios, gracias por estas vidas. Gracias por estas familias. Gracias por esta iglesia, por sus pastores. Es mi oración que los bendigas. Es mi oración que llenes de gracia y poder este lugar y que bendigas cada miembro de esta iglesia conforme a tu favor, conforme a tu misericordia. Gracias por este privilegio de compartir tu palabra a tus hijos, por este privilegio de estar con ellos a esta hora. Es mi oración, eterno, que tu bendición les acompañe en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor.